Muy buenas noches. ¿Cómo están todos hoy? Bueno, muy bien. Hoy es miércoles, mitad de semana y un poquito más de mitad de mes, ya en el segundo semestre. Y estamos en Familia Misión Grande. Esto es Noches con Jesús o miércoles en familia. Y hoy saludamos también a las personas que se conectan a través de YouTube y vamos a hacer eso es un repaso flash porque hoy el tiempo es muy corto, o para decir que vamos a estudiar, ¿sí? Pero vamos a mirar un poquito. Hay un pasaje en la escritura que está en Mateo capítulo 12, del versículo 22 al 37. Hoy voy a leerlo a la antigua, o sea que animándolo para que te diga su Biblia de papel, así de las antiguas, como antes, como el tiempo de antes. Entonces, hay un pasaje que está del versículo 22 al 37, dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, como son hartos versículos, no los tengo en la pantalla, solamente tengo algunos ahí, pero quiero que lo podamos leer desde la Biblia de papel, así que si usted la trajo, ábrala porque aquí en la pantalla no va a salir el texto. ¿Listo? Dice así la palabra de Dios. Este pasaje está también en los otros evangelios de Mateo y en los de Marcos y Lucas. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Está conmigo el texto? Sí. Oh. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? O se preguntaban. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces había dos opiniones. Unos, cuando vieron que sanó al enfermo, que era ciego y mudo, dijeron: ¿no será este el hijo de David, que está profetizado, que vendría? Sin embargo, los fariseos que dijeron: no, este echa a los demonios fuera es por el espíritu de Belcebú, el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo que todo pecado de blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Amén. Entonces, este es el pasaje que lo titulamos como palabras, palabras, palabras. Palabras. Y a veces la gente dice: las palabras no son importantes. La gente suele decir: las palabras se las lleva el viento. La gente solamente está diciendo es palabras. Pero me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención, que el pecado sin perdón no es una acción del ser humano, no es un hecho, sino que son
palabras. Tremendo, ¿no? Pero también me llama la atención que también uno es salvo es por palabras. Porque somos salvos cuando hacemos la confesión de fe, cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que no nos condenan hechos, ni nos salvan hechos, sino palabras. ¿No le parece eso interesante? Así es que la vida del ser humano y la eternidad del ser humano está definida por palabras, por lo que uno dice, por lo que uno habla. Entonces, ¿de qué se trata el texto de hoy? ¿Ya llegaron? ¿De qué se trata el texto de hoy? De las palabras, de lo que nosotros hablamos. Es entonces muy importante lo que nosotros hablamos. Así que deberíamos tener cuidado con lo que decimos. Quiero ahondar un poquito más en este tema y mirar que por la palabra fue hecho todo lo que existe, o que la palabra es el fundamento de absolutamente todo. Mira lo que nos dice Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Así que cuando no existía nada, materialmente hablando, físicamente hablando en este universo, no vino a existir nada sin la palabra. Así que Dios habló la palabra y todo lo que existe vino a existir. Todo lo que hoy vemos es resultado de lo que Dios primero habló. O sea que Dios es Dios creador con sus palabras. También eso nos deja entender que nosotros podemos crear circunstancias con lo que hablamos, con lo que nosotros decimos. Y básicamente nos cuenta que el universo completo fue creado por la palabra y todo llegó a existir por la palabra de Dios, por lo que Dios habló. En el Génesis, aquí está hablando del Génesis en el principio, ¿cierto? Todo fue creado por la palabra de Dios. Así que a veces uno quiere que cosas cambien y uno tiene deseos y buenas intenciones. Pero la pregunta es, ¿qué palabra de Dios tengo para que mis circunstancias cambien? ¿O cómo voy a crear unas circunstancias diferentes sin la palabra de Dios? Necesitamos la palabra de Dios, que es la palabra que es el fundamento de todo. En Génesis 1, del 1 al 3 nos dice, en el principio, hablando de lo que nos envía ahí Hebreos, creó Dios los cielos y la tierra tenía unas condiciones, estaba desordenada, en tinieblas y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces Dios dijo algo. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Y fue la luz. A esa luz que fue en el día primero, porque luego el texto dice, y separó Dios la luz de las tinieblas, y a la luz llamó días, y a las tinieblas llamó noche. Esa luz que alumbró en el principio, ese es el primer día, no es el sol. Porque el sol, si usted sigue leyendo, fue en el cuarto día. Entonces, esta luz que brilló se llama Jesús. Cuando usted va al Evangelio de Juan, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero antes dice que Jesús es el verbo, que es la palabra que creó todas las cosas. Así que todo vino a existir por alguien que se llama Jesús, que la Biblia también lo llama la palabra o la luz. ¿Sí es claro? Por eso es que fuera de Jesús no hay bendición. No hay nada, porque Jesús es el verbo, la palabra creadora. Es la luz que alumbra a todo hombre. Y es el principio de toda la creación. Cuando nosotros observamos la escritura, si seguimos leyendo el libro del Génesis, encontramos que las palabras nos dieron origen. En Génesis 1, el versículo 26 dice, entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces me llama mucho la atención la forma como Dios creó al hombre, cuáles son los orígenes del ser humano. Por eso el ser humano no puede compararse nunca con los animales. Porque cuando Dios creó al hombre se habló a sí mismo. Y Dios dijo, ¿cómo dijo Dios? Hagamos al hombre ¿cómo?
¿Como un animal? No, a nuestra imagen. Esa palabra imagen, el significado de esa palabra uno es huella, es impronta. El ser humano fue hecho como una huella, como un reflejo de Dios, como una impronta. Ustedes recordarán que Jesús es la imagen del Dios vivo. O sea que Jesús es la huella del Padre, el sello, la impronta. Entonces, Jesús es el original. Dice que fue hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios, pero cuando el hombre cayó, perdió la imagen y semejanza de Dios. El hombre llegó a ser como los animales. De hecho, la Biblia dice que aún peor que los animales llegó a la condición del ser humano. Entonces Jesús es la huella, es la impronta, es el original del cual pueden salir muchos a su semejanza, otros que fueran semejantes a él cuando habla de Jesús. Porque el primer Adán cayó, fue imperfecto, pero el postrer Adán es la imagen del Dios vivo, es la huella, es la impronta, es el original del cual pueden salir muchos a su semejanza. Y ese es el propósito cuando venimos a Dios, que seamos hechos semejantes a Él. Y en ese proceso estamos, de ser como Él es, de ser semejantes a Jesús. Él es el primogénito, Él es la imagen del Dios vivo. Nosotros debemos ser hechos a su semejanza o semejantes a Él. Él es el original, nosotros somos imitadores de Jesús. ¿Es claro? No de Adán, de Jesús. ¿Listo? Entonces, la palabra nos dio a nosotros origen, pero también nos dio destino. En la parte del versículo 26 dice el propósito con el cual nos creó. Dice, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se mueve o se arrastra sobre la tierra. Entonces, nos dio un destino. Mire que Dios nos dio un destino desde antes de crearnos. Dijo con qué propósito nos había creado, cuál era el destino. Y el destino es que el ser humano fuera señor sobre la tierra. Que gobernara la tierra, el señoré es que gobierne, que tenga autoridad sobre el planeta Tierra. Así que Dios creó todo el universo y nos hizo una finquita a los seres humanos, se llama planeta Tierra. Y nos lo entregó para que nosotros fuéramos, ¿qué? Señores del planeta Tierra. ¿Listo? Que nosotros fuéramos señores del planeta Tierra. Cuando, luego el verso que sigue dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. El 27, varón y hembra los creó. Y el 28 dice, y los bendijo Dios. Y cuando dice los bendijo Dios, ahí subraya cómo los bendijo. Algunos dijeron que hay que bendecir es así. Otros dijeron que la bendición es Dios le bendiga. Por la bendición, en el texto, dice que la bendición son palabras que Dios dijo. Y les dijo 5 cosas. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, señoread y sojuzgad. 5 cosas. Y luego dicen los peces, bueno, en toda la creación. Entonces la bendición de Dios son palabras que nos da, donde con esas palabras no solamente nos autoriza a tener autoridad, sino que nos da la capacidad de hacerlo. Entonces cuando Jesús dice algo, o cuando Dios habla algo, no solamente está dando un mandamiento, sino que está dando la capacidad de hacerlo. ¿Sí es claro? Por ejemplo, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o la capacidad de ser hechos hijos de Dios. No solamente dijo sean, sino que nos dio la capacidad de ser. ¿Se acuerdan que leímos en Eclesiastés 3:11? ¿Se lo aprendieron? Todo lo hizo perfecto y en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, Él nos dio no solamente una bendición que les vaya bien, sino que nos dio la capacidad de hacerlo. ¿Sí es claro? Nos dio la capacidad de hacerlo. El ser humano, entonces, tiene un destino. Si es hijo de Dios, ¿cuál será ese destino? El cielo, porque esa es la casa del Padre. Entonces, nos dio un destino.
Pero también nosotros observamos que las palabras nos dieron identidad como esposos y propósito como padres. Cuando se observa el capítulo 2 de Génesis, las palabras nos dieron esa identidad como esposos a hombres y mujeres y ese propósito que es levantar hijos e hijas para Dios. Mire que cuando Dios le trae y trajo a la mujer y se la presentó al varón, ¿cierto? A Adán. Entonces, ¿quién habló? ¿Quién habló aquí? Haciendo parecido a lo que hace Dios. Entonces dijo Adán, esta vieja sí jode. ¿Sí fue así? ¡Qué fastidio! ¿Qué dijo Adán? Esta sí es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, varona será llamada porque el varón fue tomada. Básicamente Adán dijo, esta es una igual a mí. No dijo, esta es menor que yo. No dijo simplemente se parece a mí, sino esta es una igual a mi hueso de mis huesos, carne de mi carne. Yo soy el varón y ella es la varona. O sea, igual a mí. Diferente, pero igual. ¿Sí? Entonces, Adán habló correctamente antes de caer, pero después que cayó, habló diferente. Porque acuérdense que cuando, este es el nombre que le da Adán a la esposa antes de caer. ¿Cómo se llamaba la esposa antes de caer? Varona. Y él era el varón y la varona. Pero varona, la varona, sí, es una igual a mí. Pero después que cayó, cuando Dios viene y le pregunta, ¿qué hiciste, Adán? Y Adán dijo, esa mujer que me diste. Entonces usted tiene la culpa y ella. Y después la llamó Eva, o sea, la llamó la madre de los chinos. Y usted encuentra que es muy común que diga, esa es la mamá de mis hijos. Y dice, mi esposa, mi compañera. Sino, es la mamá de mis hijos. Y sigue diciendo el texto. Por tanto, dejar al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a la mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Por qué deja la mujer? La mujer deja a los papás. ¿Por qué lo deja? Por la capacidad de hablarle que tiene el hombre. Lo mismo que en el principio. Tiene una capacidad que Dios le dio de conquistarla. Y decirle, véngase conmigo, y ella se viene. Desde el principio fue así, Dios lo estableció. Dios le dio la capacidad al varón de conquistar a una mujer y de llevársela. Bueno, los que tenemos hijos, hijas, tenemos mucho cuidado. Que no haya mucho palabrero por ahí. ¿Sí? Y luego cierra diciendo, mire cómo andaban. Y andaban como los dos. No andaban solos, andaban los dos. ¿Cómo andaban? Andaban desnudos y no se avergonzaban. O sea, no andaban mirando los defectos del uno ni del otro. No andaban haciéndose quedar mal el uno al otro. Andaban juntos. Entendían que eran iguales, que eran semejantes. Tenían una comunión perfecta con Dios. Entonces, ¿qué nos dio la palabra? Identidad y propósito, porque cuando usted mira el propósito, sigue estudiando las escrituras, usted encuentra que Dios los hace, se unen, ¿sí? Los dos, dejará padre y madre, se unirán, serán uno solo. Y dice Malaquías que el propósito es que levanten hijos e hijas para Dios. Entonces nos dio identidad y nos dio propósito. Pero ¿qué pasó cuando el ser humano cayó? Empezó a levantar hijos e hijas ¿para quién? Para el diablo, porque había quedado sin Dios. Entonces, si seguimos observando, ¿cuál fue el problema? Que el enemigo cambió las palabras. Que la gente, no, es que se comieron la manzana. Se comieron las 11 antes del recreo. Ese fue el problema. No, el problema no fue que comieron. Primero que comieron cuento. No fue que comieron la fruta. Porque comer la fruta fue después. Lo que primero entró fue otras palabras. Mire, la pregunta, esta es una pregunta, ¿cómo se dice? Una pregunta que al mismo tiempo hace una afirmación de algo. Y lo que está cambiando es lo que Dios dijo, con que Dios os ha dicho.
sea, lo que Dios les dijo a ustedes fue que no podían comer de todo árbol del huerto. ¿Era eso lo que Dios les había dicho? No, lo que Dios les dijo es totalmente lo contrario. De todo árbol del huerto pueden comer. Menos de este, el del conocimiento del bien y del mal, ese no. Pero de todos pueden comer. ¿Tendrían suficientes árboles para comer? Dios no le ha hecho 3 o 4, tenían suficiente. Entonces, lo que cambia el enemigo es el mensaje o las palabras. Las palabras de Dios eran: de todo árbol del huerto pueden comer. Las palabras del enemigo es: ¿qué tan envidioso Dios? Que mire la cantidad de árboles y que no pueden comer de todo árbol del huerto. ¿Qué tal ese Dios? Y dejó esa semilla ahí en la mente. Y entonces eso cambió la mentalidad de la mujer. Y luego, si usted sigue leyendo el texto, dice: y vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos. O sea que lo primero que entró fue un mensaje por el oído, porque la fe viene por oír, pero la maldad y todo también viene por oír. Y entonces, cuando entró ese mensaje, cambió la forma de ver. Nunca se había detenido a ver ese árbol y que le fuera agradable a los ojos. ¿Y qué más? Y árbol codiciable. Ah, tuvo codicia para alcanzar la sabiduría. Y luego se lo voy a poner aquí en una imagen. Y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual también comió. Entonces, el problema del ser humano es que por engaño cambió el mensaje. ¿Y cuál es el peligro que corremos hoy nosotros? Cambiar el mensaje. Porque aquí, en este tiempo, no había Biblia escrita. Lo que había era un mensaje que en la relación que Dios tenía, Dios le dijo al hombre. Pero ustedes observan en Mateo 4, cuando Jesús viene, que ya hay palabra escrita, y la respuesta de Jesús ante la tentación de Satanás es: escrito está. ¿Para qué está escrito? Para que no sea cambiado. Es más difícil cambiar algo que está escrito a algo que simplemente fue dicho. Cuando es algo que simplemente fue dicho, que fue transmitido de generación en generación por la tradición oral, se consideran mitos. ¿Por qué mitos? Porque alguien dijo y otro le agrega y le puede cambiar y le puede hacer. Eso fue lo que sucedió en el principio. Entonces Dios habló la palabra, pero después Dios dio la instrucción y dijo: escríbela. ¿Y quién fue el primero que escribió? Dios mismo, con su propio dedo en piedras, allá en el monte Sinai. Quedando escrito en piedra, era más difícil borrarlo. Sin embargo, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre? Rompió las tablas. Y después el hombre tuvo que, con mucha dificultad, volver a escribir la copia. No en cuero, no en madera, no en papel, en piedras. Y ahí es donde comienza la escritura. ¿Listo? ¿Vamos bien? Entonces, el peligro que corremos, ¿cuál es? Porque eso es lo que la gente tradicionalmente tiene. Muchas cosas que no son la palabra de Dios, pero la gente dice que es la palabra de Dios. Ay, sí, como dice la Biblia, es que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y usted va a mire dónde dice, dónde está escrito. El que madruga, Dios le ayuda. Es un montón de versículos. Y usted va a mirar el texto y no están. No están. Entonces, siempre el enemigo ha tratado de cambiar el mensaje, cambiar las palabras. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Entonces uno tiene que tener cuidado de no cambiar el mensaje. Por eso nosotros no somos el mensaje, nosotros somos mensajeros. Pero realmente lo que nosotros tenemos que predicar es el mensaje. El mensaje de Cristo. Somos ministros competentes del nuevo pacto. La competencia no es de nosotros por nosotros mismos, sino que es el Espíritu Santo en nosotros. Ese es el tesoro. Y el mensaje precioso es la palabra que está escrita. Es más, el profeta dijo:
Y este es el pacto que haré con ellos en los postreros días. Escribiré mis palabras en sus mentes y en sus corazones. O sea, que no es suficiente con que solamente esté escrita en el libro de papel. Debe estar escrita ¿dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón, para que no sea cambiada. Porque ¿qué es lo que hace el enemigo? Tratar de cambiar el mensaje. Que uno crea a la mentira como si fuera verdad. Y para que la mentira sea convincente, se pone muy parecida. ¿No es eso muy parecido? De todo árbol del huerto pueden comer. No coman de todo árbol del huerto. Parecido. Entonces la mentira siempre es una imitación barata de la verdad. Eso es lo que el enemigo sabe hacer. ¿Vamos bien ahí? Miren lo que dijo el mediador del antiguo pacto, Moisés. Moisés, en el libro del Deuteronomio, que es el discurso, cuando ellos salen, les habla, ya ellos habían salido, habían estado esclavos, salen, y les dice, les voy a colocar en Deuteronomio 30, 19, delante de ustedes la bendición y la maldición. Y ustedes van a escoger. Entonces miren lo que dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego, ¿qué le dice? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, hay palabras que son vida y bendición. Y hay palabras que son maldición y muerte. ¿Pero quién escoge? Cada uno. Cada uno escoge. Le dice que la bendición es obedecer la palabra. En el verso 20. ¿Cómo escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia? Amando a Jehová tu Dios y atendiendo a su voz o a su palabra. Yo amo a Dios y conozco a Dios. ¿Y cómo lo conoce? No conoce la Biblia, no conoce la palabra y dice que ama a Dios y conoce a Dios. ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo lo ama? ¿Qué información tiene? Por eso está escrito. Entonces dice, amando a Dios y atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tu Dios a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que habría de darles. Entonces le está diciendo que la bendición está en la palabra de Dios, en estar atento, en oírla y seguirla. Pero para eso necesita conocerla. Y entonces les escribe la ley. Y siempre que usted lee en los 5 primeros libros de la Biblia, y estarás atento a las palabras que Jehová tu Dios te dio a través de Moisés, para oírlas y obedecerlas y hacerlas, porque entonces empiezas a hablar, pero si no oyes la voz de Jehová o las palabras de Jehová tu Dios, entonces vendrá la maldición, entonces lo perseguirán, entonces irán esclavos en otro lugar, entonces vendrá la enfermedad, entonces vendrá la ruina. Ahí está la bendición y la maldición. Para nosotros el nuevo pacto, la bendición no es la ley de Moisés. Primero fueron 10 mandamientos allá en el monte Sinaí. Pero si usted coge los 5 primeros libros, los estudiosos dicen que son 613 leyes. ¿Quiénes pudieron cumplir los 10 mandamientos? Ninguno, mucho menos 613 leyes. Cuando Jesús viene, Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy. Y es el mandamiento del amor. Y está escrito desde el Antiguo Testamento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, ese amor que recibiste, extiéndelo a los demás. Estoy parafraseando el texto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resume toda la ley, y no solamente la ley, los primeros 5 libros, sino también los profetas. Entonces, eso dijo el mediador del antiguo pacto. Miren lo que dice el mediador del nuevo pacto, yendo al texto que tenemos nosotros, o sea, Mateo 12,
el texto que acabamos de leer, hablando de, ya él habla de bendición y maldición, pero como una naturaleza. Ya él habla que hay una naturaleza o hay un mensaje en la persona que ella cree. Y eso es la naturaleza. Entonces, los versículos 33 y 34 dice así, el Señor hablando de la naturaleza, de esa bendición. Dice, coloco un ejemplo de un árbol, o hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo. ¿Por qué? Porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Está hablando Jesús de simplemente árboles? No, recuerde que los que blasfemaron contra el Espíritu Santo fueron personas. Entonces está colocando un ejemplo, le dice, el árbol se conoce por el fruto. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que las palabras son el fruto de la naturaleza. Así que si uno habla lo malo es porque su naturaleza es mala. O sea que el fruto del ser humano son las palabras, lo que habla, lo que dice. Y le sigue diciendo en el verso 34. Mira lo que le dice. Generación de víboras. Pare un momentico ahí. Le está diciendo lo mismo que pasó en Génesis 3. Le está diciendo, ustedes son la generación de esa víbora que los engañó, que les cambió el mensaje al principio, que les cambió la palabra. Le está diciendo, ustedes pues son descendientes de él. Entonces pregunta, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? O sea, ¿cómo será que una serpiente no muerda siendo serpiente? ¿Que no tenga veneno en los colmillos siendo serpiente? Pablo Romanos dice, veneno de serpientes hay en su boca. Pues está diciendo, son descendientes de la serpiente antigua. Entonces, ¿qué es lo que uno habla? Pues debería hablar de su propia naturaleza. Pero voy a decir algo más. Nosotros espiritualmente ya tenemos la naturaleza de Cristo. Somos hijos de Dios. Pero tenemos una lucha acá en la cabeza. Con los deseos, un poco de información que traíamos, que ¿de dónde venía? De allá. De allá. Y luchamos con eso. Por eso Gálatas dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Entonces nosotros tenemos una dualidad. En el espíritu nacido de nuevo, tenemos la naturaleza de Dios, amamos la palabra de Dios, queremos aprender de la palabra de Dios, pero en la mente no renovada tenemos otras cositas que vienen de la serpiente antigua. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ahora, ¿cómo nosotros logramos hablar lo correcto, las palabras correctas? Tenemos que cambiar la mente. Romanos 12:2. No se amolden a este siglo, sino sean transformados a través de la renovación de su entendimiento, manera de pensar, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces hay que cambiar la mentalidad para que las palabras sean las correctas. En palabras del apóstol Pablo por el Espíritu Santo sería la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En palabras del Señor Jesús, escudriñad las escrituras porque a ustedes les parece que de ellas hay salvación y ellas son las que dan testimonio de mí. En palabras del salmista sería, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y ella medita de día y de noche. Y luego dice, y luego vuelve a poner un ejemplo como el de Jesús. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces lo que nosotros hablamos es el fruto. Entonces uno escribe su destino con lo que habla. El destino de su matrimonio con lo que habla. El destino de sus hijos con lo que habla. El destino lo escribe uno con las palabras. Las palabras que hablamos hoy será lo que viviremos mañana. Lo que estamos hablando. ¿Ves lo que sigue diciendo? Aquí está hablando de qué? De hablar, de hablar, de hablar, de palabras, de palabras, de palabras, de palabras, de palabras, de palabras, de lo que uno habla. El problema es que nosotros muchas veces no hablamos por las circunstancias, que es lo que nosotros decimos que es la realidad.
Las circunstancias son la realidad. Entonces nosotros hablamos es por las circunstancias. Entonces vemos las circunstancias difíciles, entonces hablamos dificultades. Pero se nos olvida que las circunstancias son temporales. Y dejamos de hablar por la verdad que es eterna, porque no hemos cambiado la manera de pensar. Hablamos de las circunstancias, de lo temporal, de lo difícil, de lo que me está pasando, de todo lo malo, estoy hablando. Porque no puedo negar lo que me está pasando. Pero recuerde que la verdad está por encima de la realidad. La realidad es temporal. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra permanecerá para siempre. Entonces deberíamos hablar siempre la verdad de la palabra de Dios para que las circunstancias sean cambiadas. ¿Sí es claro? Palabras, palabras, palabras. ¿Sí? Palabras. ¿Qué palabras estamos hablando? ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Entonces sigue diciendo el texto. Verso 35. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ese corazón es la mente, ¿no? Es la mente, saca cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. O sea que la mente es un tesoro. ¿Cuál es el problema? Lo que le coloque. Así como la fe viene por oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. Meditar en la palabra de día y de noche de día y de noche de día. Como decía el salmista, me deleito en tu ley es mi delicia. O en otras cosas. Por ejemplo, viene un síntoma, entonces comenzamos a googlear. ¿Este síntoma qué será? Y le dan un diagnóstico, ¿esto qué será? Y entonces diabetes, entonces se vuelve diabetólogo. Y investiga todo sobre la diabetes y empieza a meditar en la diabetes y empieza a pensar en la diabetes, una enfermedad de los huesos, ¿qué será? Y comienza a hablar eso. ¿Qué va a tener? Porque cualquiera que dijera esto en monte, quítate y échate en el mar, Marcos 11:23. Y no era en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Entonces, básicamente lo que le va a suceder es lo que está hablando. Entonces, para que las circunstancias cambien, hay que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que alinearnos con la palabra de Dios, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, pero necesitamos armarnos del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Eso es palabras, palabras, palabras. Y por eso le resalté un poco más el verso 36. Mas yo digo, mire lo que dice Jesús. ¿Puede leerlo conmigo bien fuerte? Mire lo que dice Jesús. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Wow, entonces como que, así como que. ¡Oh! Por eso la escritura dice, aún el necio, cuando calla, es contado como sabio. O sea, a veces es mejor no decirlo nada. Y cierra el texto diciendo, porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Para la vida eterna, o para la temporal aquí en la tierra. Hay cosas que vienen porque uno las llama a venir. Finalmente, muy importante entonces son nuestras palabras, lo que nosotros hablamos. Te bendigo esta noche con esa palabra en el nombre de Jesús.